A ver, están visualizando, esta es la parte 4, lo que es potencial de acción, un poco de bioelectrogénesis también. ¿Visualizamos, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Vamos entonces, ¿no? Ya habiendo visto todo lo que era movimiento, músculo liso, músculo esquelético, todas esas generalidades, vamos a cerrar ahora para concluir ese capítulo con lo que es potencial de acción y bioelectrogénesis. Ustedes observan en esas imágenes, ¿no? ¿Qué observan? Jóvenes, ¿qué observan? Los diferentes sentidos, doctora. Sí. ¿No? Ahí vemos lo que son estímulos sensoriales, ¿no? Entonces, ahí ustedes están observando las imágenes y hay estímulos que obviamente van a modificar, hablando de membrana, porque estábamos hablando de membrana, alguna propiedad de la membrana. En este caso, hablando de neuronas sensitivas. Y esas neuronas sensitivas, ¿qué están haciendo? Están recibiendo, entonces son neuronas sensitivas receptoras. Específicamente acá, están transduciendo estímulos, ¿no? Ahora, para esto, ¿no? Para que consideremos que la transducción sensitiva produce un potencial receptor. ¿En dónde? ¿En qué tipo de neurona? ¿Neurona aferente primaria? Es que eso todavía no lo hemos visto, ¿no? Pero es un tipo de neurona aferente primaria porque va a recibir. Nosotros tenemos neurona aferente primaria, neurona aferente secundaria, ahí hasta terciaria, en fin, ¿no? Hasta ir dando hasta el sistema nervioso central. Entonces, eso más adelante se va a detallar en fisiología 2, ¿no? Entonces, lo que sí nos interesa acá, lo que es relevante para nosotros, que ese potencial receptor, que es esto lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Es un suceso que va a despolarizar, ¿no? Va a despolarizar la membrana. Y eso se va a deber a ¿qué? A un estímulo, ¿no? Y ese estímulo es una corriente que ingresa, va a conseguir el potencial de la membrana, hablando de este receptor sensitivo, lo va a aproximar al linear o al umbral para generar un potencial de acción. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, nosotros vemos que cuando comen un taco o cuando comen una comida muy picante, ¿no? Una comida demasiado picante, que pica demasiado, ahí ustedes ven que es un quimioreceptor, ¿no? Ahí se está estimulando un quimioreceptor. Nosotros vemos acá, por ejemplo, ¿no? Dar la mano, un apretón muy fuerte, una fuerza mecánica, no es un mecanoreceptor. En este caso, por ejemplo, nosotros vemos que no es un mecanoreceptor, sino es un fotorreceptor, ¿no? Entonces ahí el estímulo va a ser la luz, ¿no? Si nosotros hablamos de la retina se abre en la oscuridad, ¿no? Y en otro caso cuando se cierra, es cuando se absorbe el fotón con el pigmento de la membrana interna del mismo. Entonces, aquí nosotros vemos ese tipo de estímulos sensitivos. Y aquí va la palabra estímulo, ¿no? El estímulo es una acción que se da en una energía, que se da de forma de una energía en el ambiente, y esta energía va a activar nuestros receptores sensitivos. Entonces, esa estimulación, ¿no? Este estímulo, existe estos receptores sensitivos, va a dar esa información, ¿no? Que posteriormente va a tener que llegar a algún nivel del sistema nervioso central.
Ahora, la respuesta frente a ese estímulo va a ser el efecto que este va a ejercer sobre el organismo. Entonces, con todo eso, nosotros tenemos, ¿no?, diferentes niveles. Un potencial receptor, ¿no?, en los receptores sensitivos. Nosotros tenemos transmisión de potenciales de acción a lo largo de los axones de las vías sensitivas. Nosotros tenemos las redes neurales centrales. Tenemos actividad motora desencadenada por la estimulación sensitiva, ¿no?, lo que va a dar un comportamiento, una respuesta, que es lo motor, lo que hemos estado viendo antes. Por ejemplo, no reflejo, pero hemos estado viendo lo que era esquelético. Bueno, entonces justamente la respuesta de ese receptor sensitivo frente a ese estímulo es lo que nosotros llamamos transducción sensitiva. Y lo que habíamos visto antes, podían haber efectos, ¿no?, mecánicos, pedía aquí, mecanoreceptores, o térmicos, o químicos, ¿no?, o fotorreceptores que son de otro tipo. Y van a llegar a un umbral, ¿no? Tienen que llegar a un umbral. El umbral, la verdad, es el estímulo más débil, es el mínimo estilo capaz de detectar una forma confiable, una forma tácita, fiable, ¿no?, de que está sucediendo algo. Entonces, para poder detectarlo, el estímulo debe producir potenciales receptores de una magnitud capaz de activar fibras aferentes primarias, ¿no? Ahora, los estímulos de intensidad más débil van a poder generar potenciales de receptor subumbral, pero esos estímulos no excitarán las neuronas sensitivas centrales, ¿no? Y de repente por eso tampoco van a poder ser detectados. Y con todo esto, de neuronas aferentes primarias que van a detectar, nosotros también hablaríamos de sumación espacial y sumación temporal, ¿no?, que ya ese es otro capítulo, pero igual lo mencioné acá. Nosotros vemos un quimioreceptor, que era lo que estábamos viendo en la primera figura, ¿no?, que era una persona que estaba degustando algo demasiado picante, con mucha capsaicina, ¿no?, muy picante, muy ardido, digamos así, en este caso en el gusto. Entonces la sustancia química estimulante reacciona con la molécula receptora dentro de la membrana plasmática. Esta es una membrana plasmática, ¿no?, del receptor sensitivo, y entonces ahí nosotros tenemos la proteína introducida dentro, porque esa es una proteína, ¿no?, dentro de la célula. Entonces la unión de una sustancia química estimuladora, ¿no?, una sustancia química X, ¿no?, a la molécula receptora va a abrir un canal iónico que estaba cerrado. Aquí estaba cerrado y aquí lo va a abrir, ¿no?, y va a permitir el ingreso de una corriente iónica para despolarizar esta célula receptora sensitiva. Si fuese cuando estábamos dando un apretón de manos, ¿no?, un apretón de manos, nosotros teníamos aquí una fuerza mecánica, ¿no?, donde a lo largo de esta membrana. ¿Y esto qué va a permitir? El flujo de corriente que va a despolarizar el receptor sensitivo. En ese otro caso, nosotros teníamos un fotorreceptor, ¿no?, un canal iónico de una célula fotorreceptora, por ejemplo, hablando de la retina, que produce un flujo de entrada de corriente en la oscuridad, ¿no? Entonces, se interrumpe cuando se aplica la luz, ¿no? Cuando la corriente se detiene, el fotorreceptor se va a hiperpolarizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la captura del fotón se produce a distancia del canal iónico sobre el que está fluyendo, y este proceso implica un mecanismo de segundos mensajeros. Entonces, aquí tenemos el fotón, la membrana de disco, y cuando ingresa, cuando hay oscuridad, y luego cuando nosotros vemos que hay la luz. Y entonces vamos acá a potenciales de membrana y potenciales de acción. La membrana es muy permeable al potasio. ¿El sodio es más permeable que el potasio o menos permeable que el potasio en la membrana? Menos permeable. Exacto. La membrana es muy permeable al potasio y ligeramente permeable al sodio, ¿no? Entonces, la fibra nerviosa normal, la permeabilidad de esta fibra nerviosa normal, es 100 veces más permeable al potasio que al sodio, aproximadamente, ¿no? Entonces, en la fibra nerviosa del mamífero,
la diferencia de potencial es aproximadamente 94 milivoltios con negatividad, o sea, negativo, en el interior de la membrana de la fibra. Y por otro lado, el sodio, en la fibra del mamífero, el potencial es aproximadamente 61 milivoltios positivos en el interior de la fibra. Entonces, la concentración de potasio es grande dentro de la membrana de la fibra nerviosa, pero muy baja fuera de la fibra. Entonces, si consideramos en este caso que la membrana es permeable a los iones de potasio y muy poco a otros, y que debido a este gradiente de concentración de potasio desde el interior hacia el exterior, debido a esto, hay una tendencia a que cantidades adicionales de iones de potasio se difundan hacia afuera a través de la membrana. Y cuando ellos lo hacen, transportan cargas eléctricas positivas hacia el exterior, y eso es lo que va a generar esa electropositividad, que es lo que debemos decir, la despolarización, lo que observamos muy bien en el potencial de acción, fuera de la membrana, ¿no? Y esa electronegatividad en el interior, debido a los aniones negativos que permanecen detrás y que no se difunden hacia afuera con el potasio. Es como que sale potasio y quiere salir más potasio, pero algunos retornan. Entonces van creando esa electronegatividad y todo va haciendo por gradiente y va creando también un equilibrio electroquímico, ¿no? Entonces, en un milisegundo, la diferencia de potencial entre el interior y el exterior es lo que nosotros denominamos potencial de difusión, ¿no? Y ese potencial de difusión es lo suficientemente grande como para bloquear la difusión adicional neta de potasio hacia el exterior, aunque el gradiente de concentración iónica del potasio sea elevado. Eso es en un milisegundo, ¿ah? Cuando hablamos del potencial de difusión. Entonces, comenzando con esto, ¿no? Iniciando con esto, nosotros recordamos, ¿no?, la bomba electrógena, que es la bioelectrogénesis, que la verdad es solo una parte, ¿no? Pero hablando de la bomba electrógena, vemos aquí, ¿no?, potencial de membrana menos 90 milivoltios, porque, ¿no?, en reposo. Entonces, siendo que el potencial de membrana en reposo de toda fibra nerviosa grande, cuando no transmite señales nerviosas, es aproximadamente de unos 90 milivoltios, consideramos que el potencial en el interior de la fibra es negativo, ¿no?, de 90. Y es esos 90 milivoltios negativo más que el potencial del líquido extracelular que está en el exterior de esa misma fibra. Entonces, ¿no?, sobre esta bomba de sodio y potasio, que es una bomba potente, es una bomba muy importante, ¿no?, que se encarga de transportar en todas las membranas celulares, ella transporta continuamente iones de sodio hacia el exterior de la célula e iones de potasio hacia el interior de la célula. Entonces es la bomba electrógena, ¿no? Pulsat. Y aquí tenemos ATP, ¿no? Entonces, al bombear más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior, 3 iones de sodio hacia el exterior por cada ion de potasio hacia el interior, queda un déficit neto de iones positivos en el interior. Y esto genera un potencial negativo en el interior de la membrana celular. Ojo, ojo, esta bomba de sodio y potasio, esta bomba electrógena, no genera el potencial de reposo. El potencial de reposo se genera por la diferencia de concentración dentro y fuera de potasio. Y esto es porque el potasio es más permeable, ¿no? Porque a veces se considera eso, ¿no?, que el potencial de reposo es generado por la bomba electrógena, cuando en verdad el potencial de reposo es generado por la diferencia de concentración in y out del potasio, y con esto que el potasio es más permeable. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no?, la bomba de sodio y potasio genera gradientes de concentración a través de la membrana nerviosa en reposo. La bomba de sodio y potasio también genera grandes gradientes
de concentración para el sodio y potasio a través de la membrana nerviosa en reposo, ¿no? Entonces ahí tenemos los gradientes aproximados, según la literatura, que alguna otra literatura, por ejemplo, ¿no? Podría considerar sodio extracelular 150, acá está 142, sodio IN 14, puede ser 15, potasio 4 por fuera y por dentro 140. Pero aquí también nosotros consideramos, ¿no? Aquí nosotros consideramos, por eso yo les estaba correlacionando, ¿no? Estas informaciones que en verdad estos son los valores que se consideran en Guyton. Y ahora, en otra literatura, no se consideran esos valores. Por ejemplo, en Burney, en Danner también se considera esta otra, ¿no? Bueno, entonces haciendo una media, acá tenemos concentraciones iónicas diferentes dentro y fuera de la célula, ¿no? ¿Cuál ion parece contribuir más para el potencial eléctrico de la neurona? Y frente a esto también, ¿no? Y además de las diferencias de concentración, ¿qué más puede ser importante para el potencial eléctrico? ¿No? ¿Qué más podría ser? A ver, como vimos, las concentraciones iónicas son diferentes dentro y fuera de la célula, ¿no? El potasio es muy concentrado en el medio ¿no? Intracelular. Y por otro lado, sodio y calcio es más concentrado en el medio extracelular. Entonces, ¿de dónde viene esa diferencia de concentraciones? Esa diferencia viene del transporte activo del gasto del ATP. Y con esto, que realmente todos los iones contribuyen para esa diferencia de potencial en reposo, pero uno de ellos más que otros, y con eso nosotros lo verificamos uno por uno con la ecuación de Nernst, que la ecuación de Nernst es para hacer cálculos matemáticos para cada ion, que eso está al final de este capítulo, ¿no? Y también vemos que las concentraciones iónicas y el potencial eléctrico son diferentes, ¿no? Si nosotros observamos el potencial eléctrico, vemos, por ejemplo, que el sodio, ¿no?, con más 62 milivoltios se aproxima más a los menos 65, ¿no?, que es lo que nosotros habíamos visto. Bueno, no lo hemos visto porque la clase es corta, la verdad, pero en la literatura se ve que se hizo mucha investigación con electrodos, insertándolos en calamares gigantes. Entonces ahí en calamares gigantes justamente se vio el potencial eléctrico, ¿no? Entonces el potencial eléctrico de una neurona de menos 65 milivoltios lo comparamos con un potencial eléctrico más próximo, que es de 62 milivoltios, en este caso de sodio. ¿Y cuál sería la importancia de esto? Bueno, aquí nosotros vemos que la importancia de esto es que esta proximidad, ¿no?, la correlacionamos con que es más permeable la membrana, las neuronas son más permeables para el potasio, ¿no? Y con esto, que son más permeables al potasio, nosotros podemos, ¿no?, dilucidar de que esta membrana va a ser mucho más permeable al potasio y poco al sodio, siendo que para el transporte del sodio nosotros dependemos también bastante de esta bomba electrógena, que son los iones, ¿no?, y el potencial de reposo generado justamente por la concentración dentro y fuera del potasio, porque el potasio es más permeable porque la membrana es más permeable al potasio. Aquí nosotros observamos el papel del sodio en la forma como ella va a generar señales, continuando con la pregunta anterior, ¿no? El sodio no contribuye mucho para el potencial de reposo de la membrana. Ella contribuye, pero en forma mínima. Más es el potasio, ¿no? Sin embargo, el sodio tiene un papel importante porque va a generar señales eléctricos en tejidos excitables. En reposo, la membrana celular de una neurona es casi impermeable al sodio.
Ahora, si la membrana aumenta la permeabilidad al sodio, el sodio va a ingresar en la célula. Eso es correcto, ¿no? Eso lo tienen bien claro, ¿no? Va a ingresar en la célula. Entonces, se va a mover a favor del gradiente de concentración. Este incremento de sodio al fluido intracelular, porque recuerden, este es IN, despolariza la membrana celular y va a crear señales eléctricas. Una despolarización, ya no está polarizada, sino está despolarizada. Entonces, lo que resaltamos con estos cambios significativos que ocurren en el potencial de membrana celular, con el movimiento de estos pocos iones, ¿no? Sin que haya una alteración significativa en la concentración de los iones, justamente es la generación de estos señales o de un potencial de acción, ¿no? Cuando hay aumenta la permeabilidad del sodio y con esto vamos a observar lo que se dice la deflagración del potencial de acción propiamente dicho, ¿no? Y aquí mencionamos que hay tejidos excitables, ¿no? La propiedad única de los neuronos, de las neuronas y las células musculares que los caracteriza como tejidos excitables es la capacidad que tienen de generar y propagar señales eléctricas. ¿Qué observan acá? ¿Qué es lo que observan ustedes ahí, jóvenes? Maquis. Ya, pero no es maquis, es un poco más que maquis. Bueno, que sí, la verdad que esos son maquis, ¿no? Sí, son maquis. Sí, pero yo estaba buscando colocar un sushi, pero coloqué maquis en verdad. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más observan? Un pez globo. Ya, ¿y qué saben? ¿Qué saben sobre el pez globo? Quien es aficionado, pues no sé quiénes acá habrán comido sushi, en verdad, no sé. Pero ¿qué saben sobre esto? ¿Qué saben Que sobre el tiene pez globo globo? tiene como sustancias de manera especial porque son especiales, un tóxicos. poco peligrosas. Medios Ajá, tóxicos. ahí hablamos de una toxina, que es la tetradoxina o fugotoxina, ¿no? Ahí más nos remontamos a Japón, nos vamos a Japón, ¿no? En el pez, ustedes ven pez globo, van a Piura y caminando en Piura, ustedes ven incluso que son varados a veces peces globo, ¿no? Pero hay subtipos de peces globo. En fin, y no solamente es en pez globo, ya se ha visto que además del pez globo hay otro tipo de sustancias, la saxitoxina, por ejemplo, además de la tetradoxina, está la saxitoxina, la tetratilamonio, ¿no? Que son bloqueadores de canales de sodio. La saxitoxina, eh, ella lo producen unos mariscos, unos mariscos que son de color rojo, y a veces los peces los comen, y ahí es como nosotros también nos podemos a veces perjudicar por esa toxina, saxitoxina. Pero bueno, hablando aquí, ¿no?, del pez globo que yo les había colocado, en Japón tienen mucho esta costumbre de ese manjar culinario, que es comer, ¿no?, la carne de él en forma de sushi. Entonces los chefs preparan esta carne, obviamente cruda, ¿no?, y preparan el sushi, el verdadero, ¿no? Entonces, para prepararlo, ellos tienen la tetradoxina, que es esta toxina, en las gónadas, en los ovarios. Entonces, tiene que incluso el chef hacer una preparación muy especial, con mucho conocimiento, con mucho entrenamiento, porque si por algún caso está en el momento de hacer la extirpación o retirar, ¿no?, las gónadas, contamina el resto de la carne, puede dar una complicación, ¿no?, con la persona, con quien está pues degustando, ¿no?, esta comida. En sí, el placer culinario de las personas en Japón, quienes realmente pagan, ¿no?, para poder degustar el sushi verdadero, es que tienen un adormecimiento o una picazón en los labios y en la lengua. Ese es el placer culinario, gastronómico de ellos, ¿no?, de los que realmente degustan el sushi tal cual es preparado. Sin embargo, si es que no hay, ¿no?, el entrenamiento adecuado de estos chefs, ya podría convertirse en una complicación, porque esta toxina lo que hace, ella suprime, ¿no?, la propagación del potencial de acción. ¿Y cómo lo hace? Por el bloqueo
el bloqueo neuronal selectivo, por eso ahí les he colocado sodio 1.6, de los canales de sodio voltaje dependientes, ¿no? Entonces, selectivamente va a bloquear esos canales 1.6 de los de sodio. Y entonces, lo que ellos hacen es conducir el potencial de acción, ¿no? Entonces, al hacer ese bloqueo, ¿no? Porque hay varias isoformas y todo, entonces al dar con ese bloqueo, no va a entrar el sodio y entonces ahí van a haber algunas complicaciones, ¿no? La persona puede tener comprometidos el sistema, el diafragma, ¿no? ¿Por qué? Porque paraliza el diafragma y después también los músculos intercostales también, ¿no? Y eso va a dificultar la respiración. Entonces, en pocos momentos, en pocas horas o a veces en pocos minutos, simplemente la persona puede fallecer. Hay otros experimentos que han demostrado que en concentraciones elevadas de tetrodotoxina reduce la producción de acetilcolina y entonces con eso disminuye la actividad de citocromoxidasa y la acetilcolinesterasa y incluso hay otras investigaciones que dicen de que es más potente que la cocaína. Bueno, en fin, ¿no? Ese es un ejemplo, lo que les estaba mostrando acá, de la tetrodotoxina, que es un tóxico potente, no solamente él, sino también el tetraetilamonio, ¿no? Que también, el tetraetilamonio bloquea canales de potasio. La saxitoxina, por ejemplo, que son de estas mareas rojas que son como mariscos, ¿no? Que están en el mar, ellos también bloquean lo que son canales de sodio, ¿no? Otras isoformas, pero también actúan sobre los canales de sodio. Entonces, ahí son potentes tóxicos que actúan sobre músculo. Potencial de membrana en reposo. Vamos a ver acá. Vamos a quedarnos acá, ¿ya? Potencial de membrana en reposo, acá nosotros vemos qué es, ¿no? Aquí nosotros observamos una diferencia de voltaje eléctrico a través de la membrana plasmática celular, ¿no? Nosotros observamos acá una neurona, un microelectrodo, ¿no? Hay un electrodo de referencia, y aquí lo que tenemos in y out. Y acá se está registrando, ¿no? Lo que sucede, el acontecimiento eléctrico. En este esquema igual tenemos un esquema de separación de cargas. Normalmente existe una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el fluido extracelular, lo que nosotros llamamos de potencial de membrana, ¿no? Aquí en este caso el potencial de membrana en reposo, pero es el potencial de membrana. Si nosotros observamos que acá se introduce este microelectrodo que les estoy diciendo, el potencial intracelular será negativo en relación al fluido extracelular, ¿no? En la célula. Entonces, el potencial de reposo de membrana en reposo, como resultado de la separación de cargas, en este caso los iones, a través de la membrana celular, hablando solamente de superficie, es lo que nosotros vamos a tener aquí, ese resultado que estamos viendo de este potencial de membrana, ¿no? Si nosotros tenemos un exceso de cargas en la superficie interna, ¿no?, de la membrana y positivas en la superficie, externa, nosotros vamos a observar que hay una diferencia, ¿no? Lo que va a alterar es el potencial de membrana en reposo. Y ahí se va a establecer una diferencia de potencial eléctrico. Entonces acá nosotros tenemos un registro de potenciales, ¿no? Lo que vemos acá, la célula está polarizada. Cuando nosotros infringimos alguna acción o algún estímulo, nosotros vamos a ver cómo esta polarización simplemente se va a invertir y vamos a observar una despolarización, ¿no? Esa deflexión, ¿no?, esa deflagración, que es lo que vamos ahora a comenzar a hablar, va a dar esa diferencia de potencial, ¿no? Esas diferencias de potencial de menos 70 milivoltios entre el medio intra o extracelular, ¿no?, se va a deflagrar. Y ya no va a haber una distribución tan homogénea como veíamos en la separación de cargas, sino esta se va
a alterar. Y si nosotros vemos aquí, por ejemplo, esa es una célula en reposo, nosotros tenemos un canal iónico, nosotros tenemos aquí un electrodo, una bomba de sodio y potasio, y acá está esquematizado cada uno de ellos, ¿no? Ahí tenemos potasio, aquí tenemos, por ejemplo, los aniones, tenemos el sodio, tenemos el cloro. Todas las células vivas tienen una diferencia de potencial de membrana en reposo, que es llamado el potencial de membrana, que lo vamos a simbolizar como Vm, ¿no? Y el potencial de membrana es el desequilibrio eléctrico que va a resultar justamente de la distribución no uniforme de los iones a través de la membrana celular, que es lo que se había visto en el slide anterior, que estaba polarizado, y después cuando se alteró, vimos lo que era el desequilibrio eléctrico. Entonces, el sodio y el calcio son más concentrados en el fluido extracelular, bien que ustedes lo saben, ¿no es cierto?, que en el citosol. El potasio, por otro lado, es más concentrado en el fluido intracelular que en el extracelular. Y al mismo tiempo, la membrana de la célula en reposo es mucho más permeable al potasio que al sodio y al calcio, dando redundancia, porque así inicié explicándoles digamos, ese concepto, ¿no? Entonces, con esto, el potasio es el principal determinante del potencial de reposo de la membrana. Y para este potencial de membrana nosotros consideramos el gradiente de concentración iónica y la permeabilidad iónica de la membrana, que son dos puntos que nosotros consideramos acá. Nosotros nos vamos a quedar aquí, por favor, para pasar a potencial de membrana con los factores determinantes que son gradiente de concentración iónico y permeabilidad iónica de la membrana. Anotan, por favor, jóvenes, ¿ya? Hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta?